Muy bien. Bien, vamos a continuar. Y vamos a pasar con la presentación. Estamos resolviendo problemitas de ese último del tanque. Pues había que hacer ahí una integración, ¿no? Definir la función, cómo cambia el volumen de la masa en el volumen del control con respecto al tiempo, y eso es igual a la masa que entra menos la masa que sale. Y de ahí había que hacer todo el análisis, ¿no? De sustituir qué representa la masa, ¿no? Flujo másico, ρA, y luego que representa la masa en el volumen de control, pues va a ser la densidad por la velocidad. Y y el área, ¿no? Y eso es con respecto al tiempo. Entonces, de ahí ya hacíamos todo la álgebra necesaria, ¿no? Entonces vamos a continuar con problemitas más clásicos, ¿no? De la ecuación de continuidad. Entonces, en este problema nos dice que entra aire de manera estacionaria a una tobera. ¿Alguien sabe lo que es una tobera? ¿No? Termodinámica. ¿Qué es una tobera? Se vieron toberas, difusores, bombas y compresores, ¿no? En termodinámica, con la primera ley de la termodinámica. Bueno, la segunda para sistemas abiertos, ¿no? Y veíamos lo que era una tobera. Porque dice entra aire de manera estacionaria a una tobera a 2.21 kilogramos por metro cúbico, es un flujo volumétrico, es su densidad, perdón, y 30 metros por segundo, y sale a 0.762 kilogramos por metro cúbico y 180 metros por segundo. Si el área de la entrada de la tobera es de 80 centímetros cuadrados, determine primero el flujo de masa que pasa por la tobera y el área de salida de la tobera. Entonces, ¿cuál empezaron? Sí, ¿no recuerdan qué es una tobera? Yo no, profe. ¿No? Una tobera y un difusor. Únicamente cambia la velocidad, ¿verdad? De un fluido. La tobera se convierte en un compresor cuando se introduce un eje, ¿no?, que gira, y el difusor se convierte en una turbina cuando igual se le coloca un eje que gire, ¿no? Algo que haga trabajo, porque una tobera y un difusor no hacen trabajo, ¿no? Solo cambian la velocidad del fluido. Ya vamos a poner que sí. Nosotros calculábamos con la ecuación de la primera ley, decíamos, una tobera y un difusor, la ecuación de la primera ley es igual a la entalpía que entra es igual a la entalpía que sale. O sea, lo único que hacen es cambiar la velocidad del fluido. Estamos grabando.
Pulsar grabación. Detener. Sí, estamos grabando. Sí, profe, parece que está Sí, grabando. sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver, pizarrón. Ah, ahí está. Muy bien. Es una tobera, es un cono, ¿no? Esos, decíamos, si fuera un megáfono, esos, un cono para gritar. Es un simple tubo que tiene una entrada más grande y es una tobera. Si el aire entra por aquí, es una tobera. Si el aire entra por acá, hacia la parte más amplia, es un difusor. ¿Sí? Una tobera acelera el fluido, un difusor, lógicamente si es más grande esta área, desacelera el fluido. ¿Okay? Esa es una tobera. Comentábamos ¿dónde vemos este tipo de implementos? Pues en muchas partes de procesos, ¿no? Cuando queremos acelerar un fluido, desacelerar un fluido, se utiliza un difusor o una tobera, o sea, simple reducción de diámetro, ¿no? Eso también lo que hace es que cambia la fase del fluido, ya hablando termodinámicamente hablando, cambia la fase. Puede venir como gas y al enfriarlo, al meterlo a través del difusor, de un área más pequeña a un área más grande, lo expandemos y lo enfriamos. O al contrario, si viene de un área más grande, lo presionamos al reducir de tamaño, si funciona como tobera, y lo calentamos, ¿verdad? Entonces es lo que hace el cambio de energía solamente. La energía se convierte en calor, en la energía cinética, este, porque no hace trabajo, ¿no? No hace trabajo. Entonces, eso es, ¿no? Como les comento, eso se ve más en los aviones, cuando los aviones de reacción tienen una tobera. No sé si han observado las películas, ¿verdad? Les comentaba cómo abre o cierra. Cuando va a despegar el avión, cierra, se comporta como tobera y incrementa la velocidad de los gases de salida y se eleva el avión. Cuando va a aterrizar, quiere desacelerar, abre y lo convierte en un difusor y desacelera y aterriza, ¿no? Entonces, pues es una tobera, lo vamos a manejar así. Y nos da los datos, nos dice que entra aire a 2.21 kilogramos, la densidad de entrada aquí, densidad 1, 2.21 kilogramos por metro cúbico, densidad 1, y tiene una velocidad 1 de 30 metros por segundo. Si el área de entrada de la tobera dice es de 80 centímetros, el área, esta área, 80 centímetros cuadrados. Determine y sale, dice, la densidad de la salida, este es el área 2, la densidad de la salida
.762 kilogramos por metro cúbico. Este es el área 2 y tiene una velocidad de 180 metros por segundo. Lógicamente, ¿no? Acelera el fluido. Quiere que calculemos el flujo másico que pasa a través de la povera y el área de salida, el área 2. Lógicamente, esta ecuación de continuidad. El flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, ¿no? M1 es igual a M2. Y M1 es igual a ρ B A1, todo 1 es igual a ρ B A2, ¿va? De continuidad. Sabemos bien que si no hay cambio de densidad, si la densidad del fluido se mantiene constante, pues se nos simplifica la ecuación, pero este no es el caso. Hay un cambio importante en la densidad por efecto del cambio de energía cinética que tiene el fluido, ¿no? Entonces, por la cuestión del volumen, ¿no? Y la cuestión de pues eso, el volumen. Muy bien, entonces, ¿cómo calculo la masa al inicio? Pues puedo utilizar, tengo datos al inicio para calcular la masa. Sí, conozco el área, conozco la velocidad y conozco la densidad. Entonces, ¿cuánto da la masa que entra? Que es igual a la masa que sale, ¿no? Flujo másico, ¿a cuánto es lo que corresponde? Para el inciso A, flujo másico con las condiciones de entrada, 2.21 kilogramos por metro cúbico por 80 centímetros cuadrados. Aquí hay que convertir por 30 metros por segundo. Vamos a convertir a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Voy a llevar al cuadrado para cancelar cuadrados. Centímetro cuadrado va a cancelar centímetro cuadrado. Va a quedar metro cuadrado. Metro cúbico que cancela este. Nos van a quedar kilogramos por segundo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da eso? A mí me dio 0.5304. Ok. 0.5304. Kilogramos por segundo. Ese sería el inciso A. ¿Y el inciso B cuánto sería? Nos pide el área de salida de la tobera. ¿Cómo lo podemos calcular? Con lo mismo que tenemos ahí planteadas, la ecuación de continuidad. Sería despejar la fórmula Ujú, que tenemos de los dos flujos y va a correcto. quedar que el flujo másico 1 sobre la densidad por volumen 2 es igual al área 2. Correcto. Ujú. A ver cuánto da. Ujú. Densidad 2, 700.762, ¿verdad? Por la velocidad.
2, 180 inverso por ¿esos qué son? Metros cuadrados. Si lo convierto a centímetros, estos son metros cuadrados por 100 al cuadrado. En metros me da 3.8670 por 10 a la menos 3. Correcto, sí. Ujú. Y en metros serían, en centímetros serían 38.7. Debe ser más chiquita que los 80, ¿verdad? Metros cuadrados, ¿no? 3 punto. Digamos que era 3.86 por 10 a la menos 3. metros cuadrados. Ya convirtiendo a centímetros, multiplicamos por 100 al cuadrado, ¿no? Es 38.67. 67 centímetros. Bien. Eso es. ¿Hay ninguna pregunta para pasar al siguiente rápidamente? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a empezar aquí. Reemplazar destacado y luego ir a la presentación otra vez. Ahí está. A ver, resuelvan este. Dice el difusor de un motor, ahora es un difusor de reacción. Les comento que es común usarlos en los motores de reacción, ¿verdad? Debe de bajar la energía cinética del aire que entra al compresor del motor. Calcule la velocidad de salida del difusor cuando entra el aire a 100 kilopascales y 20 grados centígrados con una velocidad de 500 metros por segundo y el estado de salida es 200 kilopascales y 90 grados centígrados. ¿Quiere la velocidad? Nos da las propiedades termodinámicas. Ese es el detallito, pero sigue siendo un difusor y aplicamos igual la ecuación de continuidad, ¿no? Pero ya sabemos, tenemos suficientes herramientas para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para calcular las variables que necesitamos, ¿no? Nos da la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Por lo tanto, ¿qué propiedad necesitamos conocer? Y que no nos da el problema, pero nos da las propiedades termodinámicas. La densidad. La densidad. La densidad.
Sabemos bien que la densidad está implícita en la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Velocidad, volumen entre masa es el volumen específico. El inverso es la densidad, masa entre volumen. Por lo tanto, podemos utilizar la ley de los gases ideales, como siempre. Sabemos que siempre será nuestra ecuación de batalla para los gases. El aire es un gas ideal que se comporta como real, entonces no hay problema con usar la ecuación de los gases ideales. No tenemos que hacer ninguna corrección o ningún ajuste, mejor dicho, ¿no? Entonces podemos calcular la densidad o el volumen específico y le sacan el inverso y esa es la densidad para el estado 1 y para el estado 2. Entonces calculemos la densidad 1 a ver cuánto les da y la densidad 2. Y ya con eso ya podemos irnos a la ecuación de continuidad. En kilopascales. El valor de la R, ¿cuál era? En kilopascales. Grados Kelvin. Bueno, unidades Kelvin. Metros cúbicos, ¿no? Para que nos quede la densidad en kilogramos. Y hay que meter el peso molecular del aire para que nos quede en kilogramos, no nos va a quedar en kilomoles. Entonces, pues, si tengan el valor de la R ahí a la mano, si no, aquí la tenemos. Termodinámica. Temas. Propiedades. Es la de 8.314472. ¿Y qué unidades tendría? Kilopascal, metro cúbico, kilomol, Kelvin. Ajá. Kilopascal. Sí, correcto. 8.314472. Kilopascal, metro cúbico, kilomol, Kelvin. Correcto con eso. Pascal, metro cúbico, Kelvin. Lo voy poniendo en el pizarrón. ¿Y de qué? Nos pide la velocidad. Yo creo que la velocidad de salida. 100 kilopascales y 20 grados centígrados. La salida, 290. Pide la velocidad de salida.
velocidad, cuando el aire entra 500 metros por segundo. Metros por segundo. Ya tendríamos ahí. Hasta acá. Densidad 1. Profe, yo tengo una duda. Ya ve que el volumen lo vamos a sacar con la fórmula de los gases ideales. La densidad. Ah, la ansiedad, perdón. Sí. Ah, estoy enredada en eso, profe, no entendí bien. Sí. Vamos a poner, calculamos la densidad. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Aquí está la masa, aquí está el volumen. Si paso este para acá, N entre B es igual a RT entre P. Además, aquí la masa está en moles. Simplemente vamos a usar el peso molecular del aire al final para convertirlo a masa. Entonces, aquí podemos calcular. Esta es la densidad, pero esa es la densidad molar, ¿no? Moles por litro. En este caso sería moles por metro cúbico. Sería con el peso molecular de 28.9, creo, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Tendríamos la conversión. Y dijimos que la R era, ¿qué? Nicole, 8.314472. 31.4472 kilopascal por metro cúbico sobre kilomol. Por la temperatura, 293.15 entre la presión, 100 kilopascal. Cancelamos kilopascales, cancelamos Kelvin, nos van a quedar metros cúbicos. Ah, no, es al revés, ¿no? Lo voy a invertir aquí, ¿no? Porque el despeje quedó al revés, ¿no? Es B entre N es igual a RT entre P. Nada más le voy a poner aquí, P entre N, porque me dio metro cúbico sobre kilomol. Entonces no hay problema, ¿no? Ese es el volumen específico. ¿Cuánto da eso? Da 12.1869. 12.1869 metros cúbicos por kilomol. Sabemos bien que la densidad es el inverso del volumen específico. Si este es el volumen específico, le saco el inverso. 1 entre entre el volumen específico, es igual a 1 entre, bueno, la densidad, expresándolo como densidad. 1 entre 12.1869 metro cúbico sobre kilomol. Saco el inverso. Y esto se inviértelo. Van a ser ahora kilomol entre metro cúbico. ¿Cuánto da el inverso de 12.1869? Solo inviertes nada más dividiendo 1 entre eso. El inverso de X es 1 entre X, ¿no? Me da 0.0820. 0.0820. Son kilomoles sobre metro cúbico. Como lo necesitamos en masa, porque esto aquí no hay concepto del mol, ¿no? No estamos con reacciones químicas. El peso molecular del aire, 28.9, algo así. Kilogramos por kilomol.
Cancelamos kilomoles, nos van a quedar kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, la densidad es igual. Voy a subirlo, voy a bajarlo. A eso que tenías ahí, Nicole, por 28.9. 2.37. 2.37. ¿Así? Kilogramos Profe, creo que tengo un error. por... Lo calculé con otra presión. Le voy a pasar los de estos corregidos. Lo calculaste con la presión de 200. Ajá. Si lo calculaste con la presión de... Ah, sí, pero también cambia la temperatura, ¿verdad? Ok, vamos a ver. 8.31, 44.72 por 293.15. El volumen específico me da 24.3738. Sí, correcto. ¿Y su inverso? El inverso me da 0.0410. Correcto. Por 28.9. Da 1.1856. Correcto. Entonces, la densidad aquí en la entrada, 1.1856. Entonces nos restaría hacer lo mismo. Ahí que tenemos ya la expresión en el pizarrón. Hacer lo mismo, únicamente cambiar la temperatura y cambiar la presión, ¿no? Para la densidad 2. Entonces aquí va a ser 200. Este era 1, 1, así, ¿no? Ahora para el estado 2, le voy a poner un 2 aquí, un 2, un 2, un 2. 200. Y la temperatura, 90 más 273, 363.15. Y nos va a dar un nuevo valor de volumen específico por 8.314472 entre 200. 15.097 volumen específico. El inverso, 0.06624. Por 28.9, 1.914. La densidad 2. No lo validan, ¿verdad? 1.914. ¿Sí nos da eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya sería cuestión nada más de sustituir en nuestra ecuación de continuidad que está ahí. ¿Cuánto daría la velocidad 2? Sustituyendo. Ah, la velocidad, ¿no? Densidad 1, 1.1856 entre densidad 2,
1.914. Tienen las mismas unidades, por lo tanto se cancelan sus unidades ahí, ¿no? Y la velocidad 1, sin 500 metros por segundo. Ahora, no conocemos las áreas. Ese es el torito que tiene también aquí, pero no hay problema. El hecho de que no conocer las áreas no significa que no podemos dejarlo expresado, ¿no? Por área 1 entre área 2. Área 1 entre área 2. ¿Cuánto da eso? De velocidad 2. 309.71. 309. Sí, Punto 61. sí. ¿Okay? Metros por segundo. 71. 71. Metros por segundo por A1 entre A2. Ese sería el resultado. De hecho se ve, ¿no? Sí, cuando la cámara queda inclinada, yo uso la cámara más vertical. Ahí se ve mejor. Ok, pues así queda. Área 1 entre área 2. Por el simple hecho de que no conocemos las áreas. El problema no nos da áreas. Sin embargo, siempre que tenemos así este tipo de situaciones donde no tenemos alguna variable o alguna característica con su valor numérico, lo dejamos expresado. Es completamente válido. En un determinado momento que conozcamos las áreas, ese valor lo multiplicamos por la relación de áreas y ya tenemos la velocidad. O sea, esa velocidad va a depender de la relación entre las áreas. Por eso es completamente válido, ¿no? Profe, Sí, la actividad 5 que aparece en plataforma, ¿sí va a ser para hoy o nos va a dar más tiempo? sí, les voy a dar más tiempo. La de fenómenos ya quedó, ¿no? O sea, ayer. La de los coeficientes convectivos, eso ya los podían. Sabemos que es con la ecuación de Sider-Stein, ¿no? Y ya la otra, la de U global y ya problemas combinados de conducción y convección, es lo que estamos viendo ahorita. Eso ya es para, creo que para el fin de semana, ¿no? Para domingo. Sí, y esta sí checo ahorita la actividad y ya yo las voy acomodando conforme vamos avanzando en los temas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Muy bien. Pues vamos a cortarle aquí y continuamos la próxima clase. Gracias, profe. De nada, cuídense. Yo. Gracias, profe. Bye bye.